se están viviendo a nivel mundial y también se están viviendo a nivel más cercano, el nacional y el local. De todos y todas es sabido la amenaza política que tenemos sobre nuestras cabezas y que si no somos capaces de reaccionar, esa amenaza se cumplirá. Los yayoflautas, como movimiento social, no somos ajenos a esa preocupación latente en muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro entorno. Es por lo que nos hemos visto en la necesidad, casi en la obligación, diría yo, de organizar este encuentro. Alguien lo tenía que hacer y hemos sido nosotros, los yayoflautas de Murcia, quienes hemos dado este paso. Que nadie vea lo que no es. El grupo de trabajo que ha organizado hemos intentado hacerlo de la manera más objetiva posible. Somos conscientes que con este paso que hemos dado nos van a comentar que a todo el mundo refiriéndose a la gente con nuestras ideas, pero ahí está. Nos ha costado mucho trabajo organizar este acto. También nos ha costado dinero. No entendemos como un espacio que se dedica, considera público, deba tener un coste económico al margen de los impuestos que todos y todas nosotros pagamos. Nos dicen que los espacios municipales son públicos, pero hemos podido comprobar que no son públicos del todo, ya que hay unos servicios contratados y ofrecidos por personal externo que no es municipal, llegando a la conclusión que el espacio público por parte del servicio es privado. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Voy a presentar, aunque no necesita mucha presentación, al moderador del acto de esta tarde, que es Joaquín. Pero no está mal recordar y hacer latente pues, su trabajo, su compromiso que lleva durante tantísimos años. Joaquín Sánchez, para todas y todos, Joaquín el cura, como lo conocemos cariñosamente, es todo un referente de solidaridad en la región de Murcia, por su lucha incansable por las causas sociales y humanitarias. Es conciliario de la OAC en Murcia, capellán en la cárcel de Sangonera la Verde. Acompaña y atiende a los usuarios de los centros psiquiátricos del Palmar. Miembro incansable de la plataforma de afectados por las hipotecas. Así también hay que mencionar, aunque ya eso se solucionó, pero hay que mencionar su lucha de tanto tiempo, tantos años, en la plataforma por el soterramiento de las vías en Murcia. De las experiencias más duras que le ha tocado vivir a Joaquín están sin duda sus viajes hasta los campos de refugiados de Moria y Ritsona, en Grecia. De ahí se creó también su asociación, él junto con otras personas, de la Asociación Amigos de Ritsona y Lampedusa en Italia. También desde hace algunos años, por lo menos una vez al año, siempre se reserva el mes de julio, viaja hasta La Illa, en Mozambique, donde colabora con una comunidad de hermanas franciscanas en el proyecto del comedor Mamá Teresa. Es un proyecto que trabaja con niños de familias muy pobres, que por lo menos le garantiza, este comedor le garantiza que estos niños puedan comer decentemente una vez al día. Bueno, esto, por no alargarme, porque todos sabemos la trayectoria de Joaquín, esto y mucho más es Joaquín el cura. Nunca lo vamos a encontrar de perfil ante los problemas de nuestra región y de nuestra Murcia, de toda nuestra Murcia, de todo nuestro mundo, de toda nuestra sociedad. Nunca lo encontraremos de perfil. Ese es Joaquín el cura.
vamos a comenzar con una pequeña broma. Dice, nota de perfil, que yo de perfil pierdo mucho, ¿eh? Con la barriga. Así que mejor que me veáis de frente. Caigan nomás. Primero, buenas tardes a todas y a todos. Este acto es un acto, no es el acto, sino es un acto más de donde nos hacemos esa pregunta, cuál deben ser los caminos o el camino de la izquierda. Hay que decir primero que no hay recetas. Vamos a reflexionar, una reflexión compartida sobre los caminos. Y los caminos se hacen día a día. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Bueno, y esta reflexión que va a ser compartida con todo el mundo, pues tenemos aquí, bueno, esto ya han dicho que tiene problemas con la circulación, que llegará. Tenemos aquí a Alejandro y le comentaba antes de empezar el acto, digo, mira Alejandro, yo te voy a presentar como un amigo y ya está. Pues aquí tenemos al amigo Alejandro, que hemos compartido un viaje, nos compartimos un viaje a Tánger, con un grupo ahí precioso, hemos compartido muchas movilizaciones y reflexiones. Para mí es una persona entrañable, cercana, y que nos queremos mucho. Y yo creo que, por empezar este acto, es importante que la gente de la izquierda, la gente de los movimientos sociales, nos queramos. Yo creo que eso es importantísimo. La fraternidad es muy importante, porque a veces en nuestro mundo, en nuestro entorno, en nuestro ámbito, a veces el conflicto, la frase hiriente, están ahí, ¿no? Bueno, pues está, y hay que aceptarla, con cariño y con ternura. Pero es bueno que la amistad, el cariño, la ternura, también la vivamos en otros mundos y en otros ambientes. Y que vivamos también la reconciliación y el perdón. Claro, y diréis, ya está el cura hablando. No, pero yo creo que el perdón, la reconciliación, la amistad son valores de la izquierda. Son valores de la izquierda. El rencor, el odio, la venganza, la muerte, la destrucción, son valores de la derecha. Son valores de la derecha. O sea, no tengamos complejo de decir que el reencuentro, la reconciliación, el abrazo, la caricia son valores también, son valores de la izquierda. Bueno, pues vamos a comenzar este encuentro, esta reflexión compartida. Y como esto llegará, pues yo he pensado en plan como un diálogo. Yo te voy a interrogar, Alejandro, que yo lo siento mucho, pero hemos cambiado el formato, y en una serie de preguntas que después la gente que estamos aquí también podamos participar. Y una de las preguntas que me hago es la siguiente. ¿Deben converger los partidos de izquierda, claro, en uno solo o mantener la diversidad y trabajar conjuntamente en cómo hacer llegar este proyecto con sus valores y principios a la ciudadanía? Es decir, se mantienen los proyectos y estos 4 años antes de las elecciones que trabajemos juntos, en grupos, porque estén todos los partidos representados en esos grupos de trabajo para llegar a la ciudadanía. ¿Qué piensan? Coge el micrófono, si no. No me gusta este formato, pero bueno, vamos a soportarlo. Bueno, lo primero de todo... Súbete más que no sé. Lo primero de todo, amigos, gracias por venir. Buenas tardes y pues aquí un placer compartir esta tarde de viernes con vosotros. Primero de todo comparto radicalmente las palabras de Joaquín. Pienso que la fraternidad en este momento es un valor clave en el convulso mundo en el que vivimos. Y la fraternidad quiere decir también respeto, educación y afabilidad, si es posible. Bien, el hecho de que yo esté aquí, que tampoco tiene mucho interés que yo os comente esto, pero es un compromiso en el que me metió Joaquín y los amigos Yayo Flautas. Yo le dije, Joaquín, pero si... Digo, Andrés, por Dios, Andrés. Digo, pero si yo soy
un ciudadano más. Quizás no tengo mayores cosas que decir que puede tener cualquiera de vosotros. Pero insistió, digo, bueno, pues vamos a compartir este rato, y yo me sitúo como no un experto, sino como un transeúnte interesado que mira y observa. Yo no tenemos ninguna receta porque no sirven, ¿verdad? Pero como yo por profesión soy historiador, se oye bien, ¿no? Como soy historiador, tengo una mirada mecánica ya muy articulada para ver las cosas que ocurren hoy en un contexto de larga duración, en un contexto histórico. Lo primero de todo, frente a este panorama y esta pregunta que formuláis, mi perplejidad, mi confusión es la misma que podéis tener vosotros. Estamos frente a acontecimientos nuevos, acontecimientos de un calado como no se había visto en muchos siglos. En una conferencia el otro día yo planteaba que el momento que vivimos supone el mayor cambio histórico en 500 años, desde la época del Renacimiento. ¿En qué sentido? En estos 500 años, Occidente, la filosofía occidental, nuestro modo de vida, nuestra economía, ha sido la regla y el canon con el que se ha medido al mundo. Nosotros éramos los dioses que organizábamos la Tierra. Y eso hoy está en cuestión, con la emergencia, como sabéis, ya de un mundo mucho más diverso, donde Occidente, Europa y los Estados Unidos ya no pueden o no podemos imponer nuestros formatos al resto de la humanidad. Imaginaros si ese es un momento clave en la historia, viéndolo, claro está, con perspectiva. No os situéis del hoy para mañana o el ayer, no, verlo en perspectiva. Y esos grandes acontecimientos siempre llevan, ese gran tsunami siempre lleva, digamos, oleadas de resaca, de ondas disipativas, ¿verdad?, que se viven en todos los países. Si ustedes me preguntan si hace 10 años yo podía intuir o imaginar que eso que llamamos la extrema derecha iba a tener la preponderancia que hoy tiene, no lo hubiera pensado. Y esto me remite una vez más a la historia. Esto no es nuevo. Esto que nos está ocurriendo ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, hace 100 años, en Alemania, en la República de Weimar, después de la Primera Guerra, hubo un filósofo, un sociólogo, Max Weber, que era una eminencia a la hora de interpretar y diagnosticar el mundo que se estaba viviendo en Europa. Max Weber nunca pudo imaginar, porque él murió en el 26, nunca pudo imaginar que lo que después vendría sería el nacionalsocialismo. Eso no estaba en las conjugaciones. Esa misma historia de no saber a dónde vamos, especular pero sin saber el destino final, me recuerda también a Dostoyevsky, a Fyodor Dostoyevsky, que en las vísperas de la Revolución Rusa, que conmovió al mundo, que significó un aldabonazo mundial, no sabían qué iba a pasar en Rusia. Especulaban por aquí y por allá, pero nadie sabía que la historia iba a avanzar por un rincón, por el rincón de Lenin y los bolcheviques, por ejemplo. En el caso alemán, en los años 20, ¿qué es lo que llevó a esa humanidad mayoritaria a echarse en manos del fascismo, del nacionalsocialismo? Pues había factores que los sociólogos no interpretaban bien. Por ejemplo, el resentimiento frente a la derrota de la Primera Guerra y el humillante Tratado de Versalles. Eso es algo que llevaban en el alma. Y eso iba a ser dinamita explosiva en un momento dado. Os estaba hablando de Max Weber
y de lo que hubiera podido suponer su sorpresa en caso de que hubiera vivido y contemplar el nacimiento y el triunfo del nacionalsocialismo. De la misma manera que Dostoyevski en Rusia jamás hubiera podido imaginar, no tienen más que ver las memorias del subsuelo, para entender lo que vino después. Otro tercer escenario de incertidumbre que remite a nuestros tiempos, y en este caso a nuestro país, es la España de 1936. ¿Quién iba a imaginar cuando el Frente Popular ganó las elecciones en febrero de 2006 que 4 meses después iba a venir una hecatombe? Hay un autor que me permito recomendaros, que era decir que era periodista es decir poco, era algo más. Sí, es que este formato... No, sí, es lo mismo. Póntelo en la boca. Sí. Como chupachú. Como el chupachú. Bien, me estoy refiriendo a un autor español que se llamó Chávez Nogales, que radiografió en sus artículos periodísticos esa España convulsa que estaba en ebullición, pero que nadie hubiera imaginado, o muy pocos, que la salida iba a ser la que fue. Con esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Que en los momentos de incertidumbre, establecer suposiciones, pronósticos, probablemente sea inútil. ¿Qué nos induce hoy a interpretar cómo una buena parte de nuestros pueblos, no solo en España, sino en Francia, en Italia, en Alemania, están penduleando hacia posiciones políticas que pensábamos que eran cosa del pasado? ¿Hay algún dato objetivo que nos explique el por qué un 20 y tantos % de la población española, o un 40% alemana, o un 45% francesa, voten a estos partidos? ¿Hay una explicación de un origen objetivo? En el caso alemán estaba claro, era el sentido de humillación por una derrota. Alemania, según el que era un país inderrotable, porque era la potencia del mundo, y jamás encajaron eso, y eso llevó a la segunda. En el caso de Rusia estaba claro, era paz y pan. En el caso de España, el debate eran los conflictos milenarios que no se habían resuelto en términos de clases sociales, de apropiación de la riqueza. Pero ¿hoy de qué estamos hablando? ¿Es que la gente pasa hambre? ¿Es que está resentida por una derrota que haya sufrido? ¿Qué es lo que lleva hoy a la gente a pendulear en esa dirección? Y más preocupante aún, a una muy buena parte de la juventud. Si no hay razones objetivas, ¿cómo podemos interpretar el origen de eso? Probablemente, a mí se me ocurre, porque, mirad, mi vida ha transcurrido en investigaciones de campo por todos los países de América Latina y por África. Y conozco el mundo. No el mundo confortable de la sala VIP de este nave, que es la nave Tierra, sino de las salas de máquinas. En esos países podría entender las reacciones extremas. Aquí no es muy entendible, salvo que haya que introducir una variable: la desesperanza, el fatalismo. Yo encuentro hoy, y si fuera antropólogo o etnógrafo, intentaría entender qué es lo que lleva hoy día a la juventud a una suerte de fatalismo. No hay sentido futuro, el futuro no existe, hay que vivir un presente radical donde, si no hay un futuro, se abre la puerta para las emociones, para los instintos. Y cada uno
puede desarrollar el instinto que le corresponda. Eso por una parte. Pero no olvidemos que en política todo se trata de la lucha por el sentido común. Hubo un pensador italiano muy conocido, Antonio Gramsci, que planteó en términos muy comprensibles de qué se trata esto. Cuando una propuesta política interpreta el sentir profundo de las mayorías, esa propuesta se establece como un sentido común de la gente. El otro día tuve una especie de revelación visual que me podría explicar algo. ¿Sigo, Joaquín? Sí. Antes de por debajo, cuando eso te doy por debajo. Vale, pero no me he olvidado de tus preguntas. No me he olvidado de eso. No, lo que pasa es que, claro, como yo me he dedicado toda la vida a dar clases, tengo un poco rollo. Alumnado. Algunos, sí señor. Joder, el otro día, hablando de... A eso Gramsci le llamaba hegemonía. Cuando un partido político monopoliza el poder y establece sus puntos de vista que son interpretados por la mayoría, eso se llama dominio a través de la hegemonía. El otro día iba paseando con mi perra la otra tarde y me encontré en la plaza de Yuga una enorme cola de gentes que estaban haciendo fila para darle su pésame, para ofrecerle sus respetos al ataúd del alcalde Ballesta que estaba allí en el cementerio. Lo que yo vi allí era pueblo profundo, eran gentes de todas las clases, gentes bien vestidas, gentes menos vestidas, niños, mayores, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que esa gente ha arrebatado y ha impuesto un sentido común que ha sido aceptado por las mayorías. Al mismo tiempo, amigo mío, Joaquín, que toda esta parafernalia faraónica del entierro de Ballesta ha sido una demostración de fuerza, de potencia, de evidencia simbólica de quiénes somos y del dominio que tenemos. Eso más allá de quién fuera Ballesta. Yo conocí a Ballesta hace muchos años cuando vino a mi despacho a pedirme el voto porque se presentaba como al rectorado, ¿no? Esa es por una parte. Y tuve otra revelación. Digo, ¿cómo es posible que en una sociedad plebeya como la murciana, especialmente plebeya, salvo las castas dominantes, lleve 30 años funcionando y aceptando con mucho beneplácito y bienestar el dominio del PP? Bueno, imagino que la izquierda tiene algo que ver con eso. Algo que ver. Cuando yo llegué a Murcia, hace 40 años, las fiestas de primavera, para mí, como intelectual, académico, eran una maravilla. Era un festival de jazz por las calles, todas las esquinas estaban llenas de bandas que tocaban jazz, etc. ¿Quién estábamos allí? ¿La humanidad pura y dura o grupos muy concretos de la escala social? El PP lo entendió perfectamente claro. Procesiones, ¿cuánto queréis? Sardineros, esto más allá, ahí tenéis. Entendió perfectamente que se trataba de obtener la adhesión a través de suministrar placer y tranquilidad. Y eso me recordaba cuando Julio César baja de las Galias después de matar a 1 millón de galos y conquista Roma, declaró 1 año de fiestas diarias para el pueblo romano sin pagar entrada en el Coliseo. Y además
1 kilo de pan, 1 kilo de harina por persona al día. Bien, tú me preguntabas, no, sí, te voy a responder con mucha rapidez. En momentos de incertidumbre, en momentos de zozobra, donde los frentes están más o menos establecidos a escala política, la historia nos dice que se le ha hecho frente a eso desde la escala de las coaliciones. El Frente Popular en España, por ejemplo. Eso por una parte. A mí no me cabe ninguna duda que la alternativa política y electoral, no sé si orgánicamente o no, tiene que tener algo de esos ingredientes, de un gran colectivo de fuerzas populares. Ahora bien, eso no nos va a resolver el problema. Aquí estamos frente a una batalla un poco más a largo plazo, que es una guerra cultural. Arrebatarle las simbologías al campo de la derecha. Y esas simbologías hoy son poderosísimas. El tecnofascismo que viene de Silicon Valley, que se sintetiza, por ejemplo, en Peter Thiel, el dueño de Palantir, está proponiendo a través de los mecanismos de las redes, de la inteligencia artificial, un cibermundo, un mundo acelerado donde el individuo es todo, la comunidad no es nada. Prima lo individual sobre lo colectivo. Ese es el formato que hoy en todas las plataformas y redes está funcionando porque, además de ello, tipos como Peter Thiel, Elon Musk, Zuckerberg, toda esta gente están controlando no solo los soportes, el hard, el ordenador físico, no, están controlando contenidos y metiéndote e induciéndote de alguna manera una matriz de opinión, a veces no evidente ni visible, pero que te encadena en una nueva esclavitud. Dicho de eso y acabando ya, yo destierro de mi alma cualquier tipo de pesimismo. Como historiador sé que la historia es cíclica, que los movimientos suben y bajan, que nada es eterno y que lo único que cabe en momentos de incertidumbre es, como decía Joaquín, resistir, ser fraternos, abrazarnos y proponer otros símbolos de fuerza a nuestra humanidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, también esto es un buen también un amigo. No le veo sentido que Alejandro es un buen amigo que hemos compartido incluso charlas. Él es agnóstico, o está convertido ya. Él es agnóstico y yo un mal creyente, y hemos compartido charlas sobre la figura de Francisco. Sí, los dos pecadores. Bueno, es un buen amigo que está aquí y un gran luchador que está buscando sus caminos de lucha. Y bueno, te dejamos que me han hecho 20 minutos de exposición. Ahí tienes el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a hablar de un tema tan importante como es hacia dónde debe caminar la izquierda. Y bueno, también muchas gracias a todos vosotros y vosotras por el interés en acompañarnos esta tarde. A mí, antes de empezar, me gustaría hacer una precisión. Cuando se habla del futuro de la izquierda o de hacia dónde debe caminar la izquierda, sería bueno matizar, aunque fuera muy poco, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de izquierda. En el sentido siguiente, una cosa son las ideas de izquierda y qué futuro tienen en el contexto actual, y otra cosa son las organizaciones de izquierda. Creo que la diferencia es fundamental y yo voy a tratar de desgranarlo
a lo largo de mi intervención. Este debate al que nos convoca hoy el colectivo de Yayoflautas no se produce en abstracto, se produce en un contexto, y creo que es muy importante darle una pincelada al momento que estamos viviendo en Europa y en el mundo. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos asistido a acontecimientos decisivos en el mundo y se ha puesto en marcha seguramente la guerra más importante del siglo XXI, la guerra de Irán, la agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Todos lo conocéis, lo habéis podido leer y estáis al tanto de este episodio tremendo que ha marcado los últimos tiempos, el último periodo. Merece la pena detenerse un momento aquí, porque cuando digo que se trata de una guerra decisiva, lo que estoy tratando de comunicar es que es un acontecimiento que empieza a revelar las características fundamentales de lo que va a ser el siglo XXI, el contexto donde se produce el debate sobre el futuro de la izquierda. Y lo ha empezado a revelar en un sentido muy preciso, porque la guerra tiene una legalidad propia, distinta de la habitual, es la legalidad de lo fáctico, es la legalidad de la fuerza, es la legalidad de los cambios estructurales que revela el campo de batalla. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales a los que, a mi modo de ver, hay que prestar atención desde ya? Desde ya. El primero y más importante, yo no voy a decir esta tarde aquí que Irán ha ganado la guerra. No voy a decirlo. Lo está diciendo todo el mundo. Yo no lo diré, entre otras cosas, porque no está claro que la guerra se haya terminado. Lo que sí afirmo con total y absoluta contundencia es que lo que ha revelado el campo de batalla es una profunda crisis de la doctrina militar norteamericana. Podemos discutir si Irán ha ganado o no ha ganado, si la guerra ha terminado o continúa. Pero lo que nadie puede discutir es que la operación de Blitzkrieg encaminada a derrumbar a la República Islámica ha sido un rotundo fracaso. Es una estrategia que tuvo un éxito atronador en países como Libia, en países como Afganistán, en países como Irak. Hoy ya sabemos que Irán es otra cosa. Toda la estrategia del eje Estados Unidos-Israel giraba alrededor de quebrar rápidamente la voluntad de resistencia de la población y lograr una guerra rápida, gracias a su superioridad tecnológica estructural. Un primer golpe que derrumbase la moral de la población. Por eso mataron a 200 niñas en Minab. Por eso asesinaron al jefe del Estado. Por eso decapitaron a todos los altos mandos. Estoy simplemente citando las grandes noticias que todos conocéis porque las habéis podido leer en la prensa. Por cierto, solo hubo un periódico en el mundo que llevó a la portada a las 200 niñas asesinadas en Minab, y fue el periódico del Vaticano. El Vaticano, el periódico del Vaticano. La guerra se transformó rápidamente. Pasó de ser una guerra rápida, pasó de ser Blitzkrieg a ser una guerra de desgaste.
Se produjo el mismo proceso que la historia nos enseña se vivió en los años 30 con la Alemania nazi, que también fue capaz de emprender operaciones exitosas de Blitzkrieg contra enemigos sin profundidad estratégica y enfrentados a un enemigo con mucha población, con legitimidad, con mucho territorio, como era la URSS, se vino literalmente abajo. La doctrina militar entró en crisis, como lo ha hecho la doctrina militar norteamericana, enfrentado a un enemigo con profundidad estratégica. Y en esas estamos, en una guerra de desgaste, donde el principal frente, por eso el contexto es tan importante, hoy es el económico. Lo que vimos muy rápidamente cuando empezó la guerra es que Irán tenía la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz, de provocar una dislocación en los mercados energéticos y de provocar una interrupción muy seria de cadenas de suministro estratégicas. Estoy hablando no solo de petróleo, estoy hablando de gas, estoy hablando de fertilizantes, estoy hablando de helio, estoy hablando de aluminio, que pueden potencialmente provocar una crisis global a muy corto plazo. Yo os recomiendo mucho un artículo que sacó hace unas semanas un economista francés muy importante que se llama Jacques Sapir, a quien yo sigo desde hace años, donde analizaba una serie de escenarios para el mundo y específicamente para Europa a partir del choque petrolero que iba a producirse después de la destrucción de las infraestructuras y del cierre del estrecho que provocó la guerra. Él situaba 2 o 3 escenarios, pero específicamente hablaba de un escenario duro, económico, a nivel mundial, pero muy especialmente con incidencia en Europa, que es el que está ya materializándose y que va a cobrar vida muy pronto. Lo vais a empezar a ver en las próximas semanas, quizá incluso a finales de este mes y a lo largo del mes siguiente. Empezará con cancelaciones de vuelos por parte de las aerolíneas, seguirá con restricciones al consumo energético de los vehículos y con el transcurso del tiempo se irá convirtiendo en una enorme crisis económica, en un escenario duro en el que nos estamos adentrando entre el silencio de los gobiernos, incluido el nuestro. El silencio de los gobiernos, incluido el nuestro. Cualquiera que siga mínimamente la política internacional sabe las medidas que acaba de adoptar India de restricción del consumo de combustible, sabe que las aerolíneas llevan ya semanas advirtiendo que muy pronto van a restringir vuelos, saben los problemas que, por ejemplo, implica la interrupción del comercio de fertilizantes en términos de crisis alimentaria a pocos meses vista. Cualquiera que intente mantenerse un poco al día conoce los pormenores y sabe el escenario duro de Sapir en el que estamos entrando. Esta es la legalidad de la guerra, la fuerza de lo fáctico, lo que el campo de batalla ha revelado y el contexto en el que hoy mis queridos amigos y compañeros yayoflautas nos convocan a tener un debate sobre la izquierda, con un elemento añadido, y cierro este primer punto. Lo que se ha visto también en el campo de batalla, yo no digo que Irán haya ganado la guerra, que es lo que está diciendo todo el mundo, pero lo que se ha visto también es que ha emergido definitivamente eso que algunos llamamos la multipolaridad. Un mundo nuevo, una economía política mundial liderada por China, liderada por India, liderada por Rusia, por países como Irán, como Vietnam, que hoy son el corazón de la nueva economía política y que ya no aceptan el diktat de Estados Unidos. Cada vez que hay un conflicto, y acaba de pasar en Irán,
se conforma muy rápidamente una alianza multipolar que ha hecho que a Irán ni le ha faltado ni le va a faltar de nada. De nada. Apoyo económico, cobertura diplomática, inteligencia punta pala, como denunció Donald Trump, y Rusia nunca lo desmintió. Y esta es la realidad de ese mundo nuevo que ha emergido, del que hemos hablado muchísimas veces, pero que ahora ya está operando en acto, ya no solo en potencia, ante nuestros ojos. ¿Y eso qué significa? Pues significa una primera conclusión muy clara a mi modo de ver, y es que el mundo de hoy va a ofrecer oportunidades gigantescas para la emancipación de los pueblos. Vamos a ver cosas nunca vistas. Estamos entrando en un territorio desconocido donde las ideas, recordad el matiz que hacía al principio de mi intervención, las ideas de izquierda, que por cierto existen desde mucho antes que la izquierda, las ideas que han alimentado el progreso humano, las ideas de aquellas personas que históricamente han luchado por transformar este mundo y convertir nuestro entorno en algo más justo, esas ideas van a tener más campo y más posibilidades que nunca, porque lo que está en cuestión hoy es el imperialismo norteamericano. Cada día de resistencia de Irán es esperanza para los pueblos del mundo. Cada día de resistencia de Cuba es esperanza para los pueblos del mundo. Ese es el mundo nuevo. No tiene marcha atrás. Es irreversible. Y ese es el contexto en el que estamos y del que no podemos prescindir si queremos discutir en serio de hacia dónde debe caminar la izquierda. Ya veremos si las ideas o las organizaciones. Lo segundo que quiero comentar esta tarde aquí es, en ese contexto, qué papel tiene Europa y específicamente España en esa gran transición geopolítica donde ya es evidente el desplazamiento del poder mundial desde Occidente hacia Oriente. ¿Qué papel está reservado a Europa? Yo voy a expresarlo quizá brutalmente, pero esta tarde quiero ser muy sincero y deciros lo que pienso, incluso sabiendo que es probable que en algunas cosas que diré no estemos de acuerdo. Europa es fundamentalmente, y España es fundamentalmente, un protectorado militar de los Estados Unidos. No hay una sola decisión estratégica, política o militar, ni una sola, en las últimas décadas que se haya adoptado en Bruselas o en Madrid. Cuando digo ni una, es ni una. Todas se han adoptado en Washington. Europa es fundamentalmente, en ese contexto, en transición, una plataforma para proyectar el poder militar norteamericano en el mundo. Eso es lo que somos y así es como se nos percibe. Y si alguien tiene alguna duda, fijaros en los siguientes datos. En Europa existen hoy activas más de 300 bases militares norteamericanas. 300 bases militares norteamericanas. Hay desplegados más de 80.000 soldados. No entro en los despliegues rotativos, estos días hay en prensa noticias, no. Despliegue permanente de más de 80.000 soldados norteamericanos en Europa. Y armamento nuclear masivo norteamericano, armamento nuclear en Alemania, en Italia, en Bélgica y otros países. 300 bases militares, 80.000 soldados y armamento nuclear masivo. La OTAN nunca fue una alianza militar. Se llama así, pero no es verdad. La OTAN no es una alianza militar. La OTAN es una arquitectura de tutela
es un dispositivo de dominio político-militar para convertir el continente en una plataforma que permita proyectar el poder militar norteamericano en el mundo. Esas fotos que aparecieron estas semanas atrás y que tanto escándalo provocaron, de los dirigentes europeos sentados delante de Trump como si fueran niños recibiendo la regañina, esas imágenes que provocaron tanta vergüenza del canciller alemán, del primer ministro inglés, esas imágenes reflejan la realidad de lo que es la OTAN y de lo que es Europa. Un protectorado militar norteamericano. Cada vez que Europa ha intentado afirmar su autonomía estratégica, ha recibido el veto inmediato e inexorable de los Estados Unidos. Pasó en los años 50 con la Comunidad Europea de Defensa y ha pasado sistemáticamente. Pasó en la Guerra de los Balcanes, pasó cuando se intentó más recientemente crear el Consejo Europeo de Defensa. Siempre que Europa ha intentado organizar algún tipo de autonomía estratégica, ha sido inmediatamente vetado por los Estados Unidos. Así que cada vez que escuchéis hablar a la derecha y a la izquierda, a las organizaciones de izquierda, de autonomía estratégica, de autonomía europea, de marcar todo mentira. Todo mentira. Europa es un protectorado militar de Estados Unidos. ¿Y eso qué significa hoy? Lo resumiré en una palabra. El rearme. El rearme del continente europeo. Las cifras que han aparecido son sencillamente fabulosas. A mí me dejan perplejo, os lo confieso. Se habla de movilizar 800.000 millones de euros en toda Europa. 800.000 millones de euros para rearmar el continente. En la cumbre de La Haya, que se hizo en el mes de junio del año 2025 y que recordaréis seguramente porque fue objeto de una importante polémica, entre otras cosas, por la posición de España, se acordó que los Estados miembros de la OTAN dedicarían el 5% del Producto Interior Bruto a gasto militar. El 5% del Producto Interior Bruto. España firmó aquella resolución, es verdad, y hay que decirlo, que lo hizo con reservas, con matices, pataleando, pero se firmó la resolución y deja el futuro en una cierta ambigüedad. ¿Pero qué significa el 5% del Producto Interior Bruto en armamento? Era el 3,5%, si no me falla la memoria, en gasto militar directo y el 1,5% en seguridad, infraestructuras, ciberseguridad, etcétera. ¿Qué significa? Para que podáis capturar la idea de forma rápida y seca, el Estado español gasta en pensiones cada año 200.000 millones de euros, aproximadamente el 12%, el 13% del Producto Interior Bruto. 200.000 millones de euros. El 5% del Producto Interior Bruto en gasto militar vendrían a representar 80.000 millones de euros anuales destinados al gasto en defensa. Casi la mitad de lo que se gasta en pensiones, que es la partida gigantesca del Estado social. El volumen fundamental de gasto por encima de cualquier otro derecho social que consume el Estado para el bienestar de sus ciudadanos. 80.000 millones de euros. Hablamos de una verdadera mutación constitucional. Esto no es solo un incremento en el gasto, como a veces dice el Gobierno, no es solo un ajuste, no, hablamos de una reordenación de las prioridades constitucionales, donde lo fundamental ya no va a ser el Estado social que proclama la Constitución, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, las pensiones. Lo fundamental va a ser el gasto en defensa. Es una reescritura completa
de las prioridades constitucionales, una reordenación de la economía donde la guerra se convierte en el verdadero motor del crecimiento económico, donde la política industrial, la innovación tecnológica, todo se destina al incremento de las capacidades de defensa. Es un capitalismo de guerra. Eso es lo que significa, en lo concreto, hoy ser un protectorado militar de Estados Unidos. No han guardado ningún secreto sobre cómo lo van a financiar. Y lo dejo aquí. Sobre eso podemos hablar más luego. Van a financiarlo con deuda pública de los Estados. Lo cual ya sabéis lo que puede significar para los Estados endeudados del sur de Europa, como España, como Grecia, como Portugal, incluso como Francia, en términos de incremento de la prima de riesgo y posible espiral de endeudamiento y crisis financiera, tal y como pasó en 2008 con la crisis cuando se garantizó el rescate bancario con dinero público. No voy a insistir en ello porque lo conocéis todos. Y esto es lo que ha aprobado la Unión Europea para financiar el rearme. Y en este contexto, y acabo, se produce el debate sobre el futuro de la izquierda. Yo voy a hacer hoy aquí una propuesta para que la discutamos con toda modestia, desde una idea central. Yo creo que estamos viviendo, todos somos conscientes, hoy es 15 de mayo, de que lo que se está produciendo es un fin de ciclo histórico. Lo que estamos viviendo es una crisis estructural de las organizaciones de izquierda, no de las ideas de la izquierda que existen desde mucho antes que la izquierda. ¿Qué quiero decir cuando hablo de una crisis estructural? Que lo que vimos en Aragón, lo que vimos en Castilla y León, lo que seguramente veremos este domingo en Andalucía, en aquello que una vez se llamó la izquierda alternativa, no es una cuestión de coyuntura. No es algo que vaya a resolver, como en los viejos tiempos, un congreso extraordinario, o una nueva alianza entre partidos, o una operación de marketing, o una buena campaña, o un candidato conocido. No. Yo he venido a daros mi opinión y mi convicción es que lo que vivimos es una crisis terminal de las organizaciones que encarnaron el ciclo de luchas que empezó con el 15M. O dicho de otra forma, que estas organizaciones ya no se van a recuperar. Esta es mi convicción. Es un fin de ciclo histórico y lo creo así fundamentalmente por tres motivos. Primero, por la pérdida de raíces sociales, que es absoluta. No fuimos capaces, los motivos son muchos, de convertir en organización y estructura aquel impulso popular tan gigantesco. Y hoy nuestras organizaciones se han vaciado. Ya no queda prácticamente nada. En segundo lugar, porque vivimos también una crisis de discurso. Seguimos diciendo las mismas cosas que decíamos hace 15 años cuando el mundo ha cambiado, cuando España ya no tiene nada que ver con aquel país que se levantó un 15M. España ya es otra. Nosotros seguimos expresando compungidos nuestra preocupación por el cambio climático, cuando los gobiernos de izquierda no son capaces de frenar la subida del precio del aceite. Lo primero que piensa la gente de la calle es, oiga, ¿y ustedes van a frenar el cambio climático? ¿Los políticos van a frenar el cambio climático? ¿En serio? ¿Y el aceite? Es absurdo. Una crisis radical de discurso y una crisis fundamental de credibilidad del grupo dirigente. Es, por tanto, una crisis, en mi opinión, estructural, un fin de ciclo. Ahora bien,
que se produzca un fin de ciclo solo significa una cosa, y es que ha empezado otro ciclo de luchas en España. Esa es la segunda parte de la verdad, que tampoco debe de ignorarse. Ha empezado un nuevo ciclo de luchas en España, que requiere de instrumentos propios, nuevos, diferentes. Lo que vivimos es un momento, a mi modo de ver, fundacional, no refundacional, no de reorganización, no, un momento fundacional. Ante un fin de ciclo, el inicio de un nuevo ciclo de luchas sociales. Y podemos adoptar dos posturas. Esto Anguita lo expresaba con una metáfora que a mí siempre me gustó mucho. Él hablaba del brasero. Lo que podemos hacer es quedarnos calentitos en el brasero mientras cada rescoldo se va apagando. Ya quedan muy pocos y pronto ya no quedará ninguno. Alguien apagará la luz y bajará la persiana. O podemos seguir luchando. Mi opinión, si hay un riesgo cierto de que la izquierda desaparezca en España, y yo creo que lo hay, muramos luchando. El destino no está escrito. ¿Y cuál sería la propuesta? Lo que, si yo tuviera alguna influencia, haría, hacia donde yo creo que deberíamos caminar, dando respuesta concreta al debate. Si yo tuviera alguna influencia, creo que lo mejor que podrían hacer mis organizaciones, que lo siguen siendo, y todo lo que he dicho lo he dicho desde el respeto y desde el cariño, lo mejor que podrían hacer Podemos e Izquierda Unida es invertir todas sus fuerzas en la creación de un nuevo espacio político. Un poco lo que hizo el PC, el Partido Comunista de España, después de la debacle electoral del 82, cuando surgió Izquierda Unida, con un nuevo grupo dirigente, con un discurso fresco, con raíces sociales nuevas, un nuevo espacio político que sea verdaderamente alternativo a la izquierda neoliberal y a la derecha neoliberal. ¿Quién es el líder de la izquierda en España? Pues Pedro Sánchez. Pues muy bien, para ti toda. Nosotros queremos ser otra cosa. ¿O es que el movimiento socialista en sus orígenes era la izquierda? No. Al contrario, era la alternativa a la izquierda y a la derecha. Era la encarnación de un proyecto histórico para transformar este mundo. No era un determinado espacio, una determinada franja del arco parlamentario a la izquierda o a la derecha. No, eso era el parlamentarismo liberal burgués. El socialismo encarnaba un proyecto histórico, una transformación de este mundo, una esperanza de los humildes, de mandar ellos, de transformar radicalmente la sociedad. Bueno, pues yo creo que hoy vivimos un momento de fundación. Se dan las condiciones para un nuevo espacio político. ¿Cómo se hace eso? Pues no es tan difícil. La experiencia de Izquierda Unida de hace 30 años podría servir de referencia. ¿Yo qué haría? Y acabo ya. Acabo ya. ¿Yo qué haría? Pues muy fácil. Primero, lo que se hizo en el 85. Una dirección colectiva que funcione por consenso. Por consenso. Y que pacte unas tesis políticas. ¿Qué tesis políticas? Bueno, habría que discutirlas, ¿no? Yo creo que como mínimo dos cosas. Una, conectarse con lo nuevo, con el mundo nuevo que ha surgido, que no tiene nada que ver con lo que era el mundo de los últimos 30, 40 años. Esto es otra cosa. El mundo que va a vivir mi hija de 9 años no tiene nada que ver con lo que habéis conocido. Es el mundo de los amarillos, es el mundo de los negros, es el mundo de los latinoamericanos, es el mundo de todos los pueblos que se levantaron y que ya no aceptan el dictat de Estados Unidos. Es un mundo distinto donde va a haber oportunidades históricas para la emancipación de los pueblos. Y en segundo lugar, un proyecto de país. Garantizar los derechos sociales, apostar por el federalismo y plantear la necesidad de la Tercera República. Un proyecto de país conectado con el mundo nuevo que es ya inocultable, que está a la vista de todos
cuando se ha puesto de manifiesto el siglo XXI. Ha tardado un poquito, pero ahora ya está aquí. Ya no puede seguir ocultándose. Diréis, bueno, unas tesis políticas y las elecciones, pues me dan igual. Me importan 3 pepinos. Yo he estado muchos años en política y en posiciones de gobierno. Yo sé que los partidos tienen sus servidumbres, no soy ingenuo. Y en las elecciones que, con una dirección colectiva y unas tesis políticas, nuestras organizaciones que pacten las candidaturas que consideren, a través de la metodología que se estime apropiada. Pero eso sí, al día siguiente de las elecciones, cuando ya los partidos están tranquilos, ahí sí, ahora vamos en serio a una asamblea constituyente en Madrid de miles de personas para aprobar las tesis políticas y elegir un nuevo grupo dirigente que tenga credibilidad para conducir el proceso. Yo lo haría así, o de otra manera, todo esto es muy discutible. ¿Y qué nombre le pondría? Pues yo lo llamaría el M3R, el Movimiento por la Tercera República. Muchas gracias. Antes de daros la palabra, me vaya a permitir que ponga un ejemplo de vida para esas personas que tienen que llevar esa búsqueda de esos nuevos caminos, que lo hacemos entre todos, ¿no? Recuerdo en un desahucio en el Jabalí, que fue muy complicado. A las 5 de la mañana llegaron varias furgonetas de la policía, fue muy duro. Bueno, al final se paró el desahucio y fueron 3 fases. La dureza de la llegada de la policía, la complicación, bueno, que vamos a intervenir, que vaya a ser detenido, bueno. Y al final se suspendió el desahucio, ¿no? Se suspendió el desahucio. Después un grupo de gente nos fuimos a un bar a tomando una cerveza y donde compartimos la alegría, la inmensa alegría una alegría compartida por haber parado el desahucio. En un ambiente majísimo, cercano, fraternal. Y bueno, ese ambiente se rompió en el momento que una persona hizo referencia que estaba, no me acuerdo en qué organización estaba, y otro comentó que estaba en otra organización, y a partir de ahí se levantaron muros. Es decir, habíamos parado un desahucio, habíamos compartido la alegría, pero cuando empezamos a identificarnos dónde estábamos cada uno y cada una, de golpe se rompió todo. Se rompió todo. Y esa es mi aportación, ¿no? Es decir, la preocupación que esto lo hacemos las personas, las organizaciones, las ideas, los nuevos caminos, las nuevas esperanzas. Yo creo que lo hacemos las personas. Por eso es muy importante la generosidad, la amistad. Vuelvo a insistir mucho en eso, ¿no? Porque decir, bueno, son los nuevos proyectos, pero lo lidero yo, ¿eh? Y dice el otro, no, lo lidero yo. Y ya la hemos liado. No, no, que soy yo, y me llevo a mi gente, ¿eh? No, bueno, yo creo que ahí la generosidad, bueno, os dejo ya, era un poco comentar un ejemplo de vida que creo que es importante, que somos las personas las que hacemos lo que construimos la esperanza. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias a estas 3 lindas personas que tenemos aquí hoy reunidas, a Alejandro, a Joaquín y a Héctor. Y yo tengo una pregunta para cada uno de los ponentes. A Alejandro, además de darle las gracias por su visión desde el punto de vista histórico, yo lo he oído solo en 3 ocasiones, pero creo que siempre una persona que deja la puerta abierta a la esperanza. Pero yo le quiero preguntar en qué concuerda con Héctor y Llueca en el futuro armamentístico, en el futuro del mundo como futuro armamentístico y como basado un poco en la guerra, ¿no? Y en la economía de la guerra. Entonces, bueno, a ver el qué piensa de eso. Y a Héctor le plantearía cómo esa alianza que puede hacerse, nueva alianza
que puede hacerse y que a mí me recuerda mucho en ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo me recuerda mucho a Julio Anguita, programa, programa, programa. Aunque ahora le tengamos que dar o le demos otro contenido que me parece fenomenal. Pero ¿cómo eso se hace en un mundo rodeado hasta la saciedad de economía capitalista? Nada más. Muchas gracias. Recogemos varias intervenciones, varias preguntas, unas 4 y ya responden ellos. Sí, vale, solamente voy a comentar un par de frases que me han llegado de compañeros de izquierdas a los que le he enviado este acto. Uno dice, ¿se puede decir izquierdas al clero? Porque aparecías tú. Primera cuestión. Y luego tengo otros de otros compañeros aún más cercanos. Esto de que el futuro de la izquierda esté en manos de señores mayores de 50 no lo veo muy claro, por lo que sea. Yo no tengo nada en contra de estos señores, pero por supuesto, tal, y comentarios que había más, la pregunta queda contestada. Muy triste. A mí me duele mucho esto que he recibido porque realmente muestra, no sé, mezquindad de gente con la que yo me estoy yendo a las manifestaciones y estoy... Y por otro lado me duele. Sobre todo lo que han dicho del clero, con lo que te conozco y a ti, ¿eh? Después me pasa el nombre. Bueno, pues nada, digo que reconciliación, encuentro, fuera prejuicios, si no, aquí no construimos nada. Y lo que se construya será sobre pies de barro. Un hombre nuevo para una nueva era, o una mujer nueva. Porque como no cambiamos por dentro, esto no se puede. Cogemos 2 palabras más, digo, por no ir acumulando. Disculpadme, hay mucha gente que me está levantando la mano, ya lo sé, voy a intentar cubrir. Yo tengo una pregunta, sobre todo para Héctor, que a lo mejor te resulta antipático tener que responder y no sé. Pero, ¿tú qué piensas del proyecto de Rufián? ¿Cabe la posibilidad de esa nueva izquierda, que nazca de ahí esa nueva unión que necesitamos para el futuro? Porque tú estás más cerca de ellos y, no sé, los conoces más y a lo mejor tienes una opinión. A mí me gustaría tener esperanza, pero es que no sé dónde poner la esperanza de verdad. Hola, buenas tardes. Quería hacer referencia, un poco por el orden de intervención, a lo que ha dicho Alejandro, la aportación histórica. Me parece muy importante. Yo quería señalar que el ensayo de revolución en España con la guerra civil, de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, un poco se basa también en el miedo de las clases medias a perder influencia y en ese sentido muchas veces los votos cada vez están más alejados, clase, voto. Es el miedo. Y entonces la tradicional separación de la izquierda es porque lleva la idea de la sociedad emancipadora. Y creo que en las bases hay más solidaridad, más unidad. Los que se pelean son los de arriba. Yo milité cuando joven contra la dictadura en el PC. Hay quien dice que a lo mejor si se hubiera mantenido hubiéramos tenido más éxito, es discutible, ¿no? Pero la única solución, ya no existe ese ciudadano, la clase obrera del 19, no existe. Ahora es todo más complejo a nivel global, más incierto. Entonces, ¿qué hace la izquierda? El problema siempre es la división de la izquierda. Entonces, a lo mejor estoy totalmente de acuerdo con la solidaridad, aunque no montemos la caja de resistencia, pero lo cierto es que gente que nos consideramos de izquierda, cada vez que compramos en Amazon es el triunfo del consumo.
el triunfo del individualismo, declive del hombre público, como decía Richard Sennett. Entonces, muchas veces es que está diluido. ¿Contra quién luchamos? No se sabe muy bien. Entonces, yo creo que toda la estrategia deberíamos ponerla en la cuestión solidaria, de equidad, de las bases, etcétera, y además reivindico, cuando ha dicho persona, aquí mi compañera, pues las mujeres, el movimiento feminista también puede aportar una idea de paz que conlleva la acción que tradicionalmente hemos hecho las mujeres. No quiero ocupar la palabra más, pero me parece un tema que tendríamos que darle unas cuantas vueltas. Dejamos allí el medio que había levantado al principio y ya contestáis vosotros. Sí, hola, buenas. Yo me vengo preguntando desde hace mucho tiempo, el que siempre y aquí mismo se sigue hablando la izquierda, los grupos de izquierda. La idea de la izquierda la tenemos todos. Lo que no cuadra cuando se viene a unir la izquierda es las organizaciones. Entonces, vamos a ver, si hay, según alguno había hablado de Rufián, que Héctor seguramente dirá algo después. De entrada digo, Héctor, estoy de acuerdo contigo en que ya lo has reducido a dos izquierdas. Te has mojado mucho y has dicho Podemos, Izquierda Unida. Habría que ver si se aumenta o se reduce. Rufián, que para muchos parece ser que sería el nuevo líder de una izquierda unida, ha terminado diciendo que había 14 izquierdas. Mal empieza Rufián, porque además no contaba con el PSOE, que podrían ser 15. Entonces, cuando se habla de 14 izquierdas, ¿dónde están esas izquierdas? Yo agradezco a Héctor que haya reducido. ¿Dónde están esas izquierdas? Si hablamos de la unidad de la izquierda, termino. Si hablamos de la unidad de la izquierda, lo primero es saber cuáles son las organizaciones de izquierda, cuáles son las que se puede decir esta es de izquierda o esta no es de izquierda, y sobre todo no por la idea, sino por lo que hace. Bueno, yo muy rápidamente a todas las cuestiones que habéis planteado. A mí me alegra que haya tantas intervenciones porque eso significa que como mínimo las intervenciones han sido polémicas, ¿no? ¿Se puede decir de izquierdas al clero? Pues a lo mejor no, ni falta que hace. Para uno expresar su admiración por la postura del nuevo Papa en el conflicto de Palestina, por decir algo, no hace falta ser de izquierdas, ¿no? ¿O es que vamos a acabar convirtiendo esto nosotros también en una secta? Porque al final a veces pareciera que tanta pureza acaba expulsando cada vez a más personas que pueden ir de la mano enfrentándose al poder. Así que yo, mi opinión, pero es mi opinión personal, esa etiqueta, cuanto antes la tiréis a la basura, mejor. Porque ya no significa nada. Y lo único que le genera a la gente es rechazo. Tomad esto como queráis, pero esa etiqueta, cuando antes la tiréis a la basura, mejor. Y dediquémonos a defender las ideas, los grandes ideales de la izquierda, porque esos no morirán nunca. Y como he dicho en mi intervención, existen desde antes que estuviera la izquierda. La izquierda en manos de mayores de 50. Bueno, yo creo que quien te ha planteado eso te está planteando algo muy serio, ¿no? Que es el problema de la juventud, ¿no? A mí me da mucha pena, yo soy profesor en la Universidad de Valencia y uno de los cambios más fuertes que he experimentado
ha sido, después de mi paréntesis en la vida política, cómo se han echado en brazos de la extrema derecha, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí se está tocando un punto clave que tiene que ver con algo que para mí es muy importante y que entronca con lo otro, ¿no? Es decir, en el fondo, ¿qué hace falta, qué necesita la juventud para comprometerse en política? Mi punto de vista humilde, la juventud necesita ideales, grandes principios morales. Luchar por mejorar el salario, también, pero la forma de que los jóvenes se comprometan en política es tener la convicción de que pueden transformar este mundo, de que pueden cambiarlo desde la raíz, de que sus vidas y las de sus hijos pueden ser mejores transformando esta sociedad. La juventud lo que necesita es ideales y nuestra misión es darle esperanza a los jóvenes. Construir un espacio político como un día fue Unidas Podemos, como un día fue el 15M, que les haga brotar la esperanza, porque entonces se van a comprometer. Cuando ellos vean que hay una luz donde pensar en la transformación de este mundo es posible. Los jóvenes, por definición, son como Santa Teresa. Ellos no son de este mundo. Ellos son del mundo del futuro. Porque es su vida, es su trayectoria vital. Ellos no son de este mundo, ellos son de un mundo que está por venir. Y pensar que el mundo que está por venir va a ser una mierda capitalista es lo peor, los mata en sus corazones, en sus almas. Necesitan ideales, necesitan que haya un espacio político que pegue un puñetazo en la mesa y diga: no, nosotros no somos ni la izquierda neoliberal ni la derecha neoliberal. Nosotros queremos una tercera república que garantice los derechos sociales, que garantice una convivencia entre los territorios en condiciones de igualdad y que ponga en cuestión definitivamente la monarquía. Por cierto, no lo he dicho en mi primera intervención. Al tanto con las encuestas. Todas y cada una de las encuestas que le preguntan a los ciudadanos españoles por la monarquía, lo repito, todas y cada una dan como resultado una amplísima mayoría social republicana en España. Una amplísima mayoría social republicana, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Por lo tanto, hay que darle esperanza a los jóvenes para que se comprometan en política. Y bueno, acabo con dos cuestiones, ¿no?, que me parecen muy importantes. ¿Cómo se hace?, ¿no?, que planteaba el compañero que ha hablado en primer lugar, ¿no?, Pedro. Y bueno, y enlazo con lo de Rufián, que para nada me resulta incómodo responder, ¿no? Yo os voy a dar mi opinión. ¿Cómo se hace? Yo lo que no haría es hablar de una nueva alianza. Yo ya creo que eso sería un error. En el buen sentido lo digo, entre compañeros, entre amigos, estamos hablando, yo digo mi opinión. Y desde luego no lo limitaría a Podemos y a Izquierda Unida. Bueno, no he dicho, y si lo he dicho mal, no pasa nada. Quiero decir, yo he hablado de la creación de un nuevo espacio político y que lo mejor que podrían hacer mis organizaciones, a mi modo de ver, es invertir todas sus fuerzas en dar vida a un nuevo sujeto político en España. Pero no solo Podemos e Izquierda Unida. Porque el riesgo que se corre, porque la gente ya se lo sabe. Y si la gente ve que lo que estamos es cambiando la marca, que en el fondo es lo que se está haciendo, elección tras elección, pues la gente nos va a mandar a freír monas, como es normal. Por lo tanto, aquí se trataría de una iniciativa muchísimo más amplia, pero no solo de partidos políticos, y ni mucho menos de la izquierda. ¿Y qué pasa con los movimientos sociales? Porque de lo que estamos hablando es de que los jóvenes tengan una herramienta el día de mañana como la tuve yo en los 90 cuando me afilié a Izquierda Unida. Cuando en los 90 querías luchar contra el sistema, tú sabías que en tu barrio había una asamblea de 100 personas, en Valencia, donde había un cartel de un tío con barba, de un viejo maestro de Córdoba, y ahí se luchaba contra el sistema. Y yo, cuando llegué a la universidad, pues me afilié a Izquierda Unida. Hoy no hay nada de eso.
Hoy no hay nada de eso. ¿Queremos dejarle a los jóvenes una herramienta para que puedan luchar contra el sistema? No para ser la izquierda, para encarnar una alternativa al sistema. Bueno, eso yo creo que es cosa de los yayoflautas también, ¿no? Es cosa de los pensionistas, es cosa de los sindicatos, o por lo menos de los sindicatos alternativos que se llaman, es cosa de la vivienda, es cosa del movimiento feminista del que se ha hablado. O cada uno se va a quedar en su parcelita esperando a que se apague el brasero, porque el brasero se está apagando. Los rescoldos cada vez quedan menos. Entonces yo lo que haría es, entre todos, movimientos sociales, partidos. Yo he hablado de los míos, y lo digo en plural, los míos. Ya sé que están peleados, que cuando se juntan enseguida acaban. Me da igual, son los míos. Yo lo que haría es impulsar eso, un nuevo sujeto político con afiliación nueva, con un nuevo discurso y con un nuevo grupo dirigente. Así es como yo lo haría. Bueno, envuelto por la vehemencia. ¿No? ¿No se oye? Digo que envuelto por la vehemencia de nuestro amigo Héctor, ¿verdad? No sé cómo darle salida a las pocas palabras que yo puedo decir. Primero, tengo que decir lo siguiente. Soy escéptico, muy dudoso sobre las reorganizaciones de las organizaciones. Sí. En la historia, el voluntarismo ha tenido poco recorrido. Cuando vienen cambios serios, cuando hay alternativas nuevas, es porque hay una realidad objetiva que las ha producido. No por la voluntad que podamos tener frente a lo que dice Héctor, las brasas que acaban del brasero, sino porque hay, diríamos, un volcán profundo que está pidiendo a voces un nuevo tipo de acción política, organizativa, etc. Entonces, no sé, soy escéptico sobre el voluntarismo de una sopa de siglas que se conviertan en una. Es más, tengo la sospecha de que todo el grupo dirigente de los partidos de la izquierda de este momento no van a ser los dirigentes en 10 años de un nuevo movimiento que pueda producirse. Esto vendrá desde otras vías y generalmente la historia nos sorprende siempre. Os hablaba antes de Max Weber, de Dostoyevsky, y la historia afortunadamente siempre nos depara sorpresa. Tuvimos una ventana de oportunidad extraordinaria hace ya 12 años, nace con el 15M, y esas ventanas de oportunidad se cierran y no aparecen. Generalmente una generación puede tener suerte con que le aparezca una, que no quiere decir que en todas las generaciones haya una ventana de oportunidad. No voy a entrar en disquisición, en debate de la dilapidación de ese capital político que supuso la destilación del 15M en la propuesta Podemos. Ese sería otro debate. Y sobre esto sí quiero decir lo siguiente. El desplome de Podemos, por sintetizar o simbolizar en una sigla concreta, me recuerda un poco a Richard Wagner, el gran compositor alemán. Un loco. Cuando escribe El anillo de los Nibelungos, su magna ópera de 12 horas, y consigue que el Landgrave de Colonia le fabrique un teatro de ópera para representarla, Richard Wagner dice: mi sueño sería que una vez que se represente mi ópera por primera vez, se dinamite el teatro y se queme la partitura. Un gesto. Algo de eso me recuerda a Podemos. Bien.
¿Cómo? No oigo. Sí, luego había una preguntita de un amigo, de un compañero, sobre el tema del armamento. Comparto el diagnóstico que ha hecho Héctor, obviamente, su diagnóstico de la guerra. ¿Ustedes piensan que si se propone en serio y en marcha un proyecto de Realme que nos cuente 80.000 millones a los españoles, ese sería un punto de fricción? ¿Podría ser un elemento simbólico que rehabilitara nuevas luchas? ¿O damos por anestesiada finalmente a la juventud? No sabemos. Prepararnos para lo que venga. Y como decía José Martí, aun cuando en un país todo esté perdido, solamente con que haya un hombre honesto y justo es una luz de esperanza. Es el mito de Sísifo, subir eternamente la piedra sabiendas de que va a caer. Pero ese es nuestro destino. Bueno. Son las 9 menos cuarto. Son las 9 menos cuarto, digo, porque algunas intervenciones más, porque esto se cierra a las 9, entonces tenemos que cerrar a las 9 menos 5. No te preocupes, ya me acababa de dar cuenta. Bueno, vamos a ver, yo muy breve. Yo creo que básicamente la izquierda aburrimos, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, soy el primero, aburrimos, ¿vale? No nos entiende ni el tato, ¿eh? Estamos en otra nube, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo con Héctor y yo, sin que sirva de precedente, que cuanto más tardemos en cortar la etiqueta, esa etiquetita, mejor. ¿Os acordáis de lo de somos los de abajo contra los de arriba? Vale, pues hay que volver a eso. Y luego, si nace algo, los de las excavadoras, los de los y las excavadoras se tendrán que ir. Porque en este país hay una excavadora que está empeñada en hacer un agujero cada vez más grande para meternos todos en el saco. Entonces, los de las excavadoras y las tal se tendrán que ir lo antes posible. Eso sería bueno para España. Y lo nuevo que ha nacido siempre ha venido de un sujeto que se llama sujeto social, se llama agenda social y se llama pues las marchas, los 15M, los movimientos vecinales, no sé qué. Y ahí es donde yo creo que es donde podemos tener mucha fortaleza. Y ya después, pues ya veremos. Me indican desde que tenemos 5 minutos. Así que... Vamos a ver, si sois 10 los que queréis hablar y os tiráis 2 minutos, no podréis. Hola, buenas noches. Muy rápido. Yo voy a empezar con un principio de Baruch Spinoza, que decía que no hay que tener muchas ideas, sino más ideas. Y otro principio de León Felipe, gran poeta, que decía que nacíamos contándonos cuentos y terminan contándonos cuentos. Y yo voy por ahí que pregunto mucho y oigo a la gente entre izquierda y derecha y nadie sabe lo que es izquierda y lo que es derecha. O sea, nadie lo sabe. Yo digo, dígame lo que es izquierda, y no lo sabe. Y la izquierda y derecha, según la Revolución Francesa, la izquierda era los que eran republicanos y la derecha lo que eran monárquicos. Es decir, ¿qué diferencia? Yo lo que digo que hay que señalar qué soluciones concretas a los problemas que tienen los ciudadanos. Hay que señalarlo y luego señalar las soluciones, señalarlas concretamente. Y luego, por último, los sujetos que la van a realizar. Porque me da lo mismo que sea quien sea, que soy yo mismo, sino que tenga
y sepa concretamente lo que hay que hacer, qué es lo que no se hace, señalar los problemas. Y entonces se empieza a ganar la gente. Cortamos ya, que si no... No, y lo último que quería decir, estoy muy de acuerdo con Héctor, que yo soy abogado. El Estado que tenemos ahora mismo es un Estado corrupto y el ejemplo de prevaricación absoluto es la sentencia del fiscal general del Estado. Eso es un bodrio sin precedentes. Es decir, no hay solución si no tenemos una nueva carta que solucione los problemas. Solamente 2 intervenciones más. Ya, y que responda él, ya que responda. Vamos a ver, yo no he oído precisar en lo siguiente. Seguimos en el capitalismo y en un capitalismo salvaje. Y en un capitalismo salvaje que no tiene problema en traerse esclavos de África para sustituir la mano de obra que sea más barata aquí en España y lo otro, etcétera, etcétera. Es decir, yo entiendo que el factor fundamental de disgusto para empujar la transformación de los sistemas, de este sistema, sigue siendo la explotación del hombre por el hombre. Es decir, los salarios de mierda, es decir, cada una de las cosas que se están dando. Ese es el núcleo fundamental del disgusto, el no tener vivienda ni poder acceder a ella, etcétera, etcétera. Y si eso no lo ponemos como núcleo central, yo no digo que el resto de las cosas no sean importantes, cuidado. No digo que no sean importantes, pero si eso no lo ponemos como núcleo central del impulso del cambio, estamos perdidos. Bueno, no puede haber más intervenciones porque tienen que intervenir donde está Héctor y Alejandro, sí. Y ya es que son menos 7 minutos, lo siento mucho, no es posible. Oye, si me permiten, muy rápido, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en la coyuntura que se ha hecho del tema. Se plantea que estamos en un capitalismo de guerra. A mí lo que me sorprende es con qué facilidad se introduce ese capitalismo de guerra. Es decir, ¿cuál es la justificación que dan los gobiernos? O sea, la amenaza rusa. No entiendo si es que en Europa somos idiotas o qué es lo que pasa, porque con ese argumento solo parece que nos traguemos lo de los 800.000 millones que comentaba. Y luego hablas de que estamos ante un nuevo ciclo de movimientos, de luchas. Yo tampoco veo eso. Quiero decir, igual algo me he perdido. Comentaba Héctor que estamos ante un nuevo ciclo de luchas. No sé a qué lucha se refiere porque yo en este país la verdad es que no veo muchas luchas. Bueno, ya con la intervención de Pedro, de Jesús, Héctor y Alejandro. Ya, sí. Bueno, pues yo muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de un nuevo ciclo de luchas, lo que viene a decirse es que la parábola del 15M ha concluido y ha empezado un periodo nuevo en España, alrededor de las contradicciones de hoy que se están produciendo en el país. Ya veremos dentro de 10 años dónde está el país, ¿no? Igual que cuando irrumpe la crisis de 2008, tú lo recuerdas bien, al principio pues nos la daban todas en el mismo carrillo, ¿no? Y luego resulta pues que fuimos capaces de traducir en política esas contradicciones, ¿no? Y de tratar de impulsar cambios en el país. En ese sentido hablamos de ciclos que se producen en la vida política de los países, ¿no? No entro porque, bueno, yo creo que Alejandro ha tocado un tema muy interesante, ¿no? Quedaría para otro encuentro, ¿no? Que tiene que ver con una tensión que yo creo que siempre se da, ¿no? Y que hoy está presente, y él lo ha señalado muy bien, entre lo que podríamos llamar el voluntarismo de la lucha política y el determinismo de las condiciones objetivas. Que llevar un poquito de cuidado con eso, no vaya a ser que dentro de un mes, con la que está cayendo en el mundo, resulte que las condiciones objetivas no son las que pensábamos, sino otras muy distintas. Y por eso prepararse también tiene su importancia en política. Lo dejo ahí porque esto sería un debate muy largo. Y sobre lo de Rufián, y termino, yo, en fin, creo que es evidente para cualquiera que quiera
tener una mirada limpia, que es el único dirigente que queda con credibilidad social, y en ese sentido a mí me parece que perfectamente podría ser la cara visible de un proyecto que él no ha explicitado. Por lo tanto, tampoco hay mucho ahí de lo que opinar. Yo he hablado más bien de otra cosa, no de un proyecto electoral que él no ha puesto sobre la mesa. Yo de lo que he hablado es de la creación de un nuevo espacio político más allá de las elecciones, para construir una herramienta que le sirva a los jóvenes, sin perjuicio de que evidentemente las anteriores sigan existiendo, como pasó con los partidos que dieron vida a Izquierda Unida en sus orígenes, pero una herramienta para poder intervenir en política desde la acción consciente, ¿no? Dale. Un minuto. Bueno, lo único que me queda deciros es agradecer vuestra presencia aquí. Me he sentido muy a gusto y he aprendido de Héctor, de Joaquín siempre aprendo, obviamente, y pienso que, como yo tengo tendencia a la mirada de larga duración, quiero decir que no seáis pesimistas. La revolución se hace todos los días. La amabilidad, el compañerismo, ayudar a los que tenemos al lado, transmitir la bondad de la vida, no llevar cara vinagrada, no insultar, no gritar. Eso en sí mismo ya es una revolución. Y tenemos que expandir como un archipiélago, ¿verdad?, estos valores en la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Y qué más deciros? Bueno, terminamos el acto con ese compromiso de seguir caminando con esperanza. Bueno, pues compañeros, compañeras, damos por concluido el acto. Desde los Yayoflautas en general y desde el grupo de trabajo en particular de este acto, os damos las gracias a todos, las gracias a los intervinientes.